Y yo he traído en esta hora un mensaje de protección, de confianza en Dios, en medio de esta situación que estamos viviendo, que seguramente nos ha intranquilizado a todos, nos afecta y seguramente en muchos hay temores, hay miedos. Pero yo quiero en esta hora, a través de la palabra, predicar un mensaje que lo he titulado Seguros en medio de la crisis. Y para eso, pues, voy a leer la palabra del Señor en, en el Salmo número 27, versículo 13 y 14. El salmo que leyó mi esposa al principio de este devocional. Y voy a leer la parte final del Salmo 27, que dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, ese sí es una afirmación de seguridad. Sí, espera a Jehová. Yo quiero entonces hablar acerca del tema seguros en medio de la crisis. Es verdad que es una situación que a todos nos ha tocado, y no solamente a nosotros aquí en Honduras, sino en el mundo entero. El mundo entero está afectado por esta situación, en unos países pues más afectados que otros. Pero esto pudiéramos llamarlo, como lo llama la Biblia, una leve tribulación momentánea. Como dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dice el apóstol Pablo. Habla de una leve tribulación momentánea, pero también habla acerca de lo que produce en nosotros. Produce que nosotros cada día reconozcamos y tengamos en nuestra vida el reconocimiento de la grandeza de nuestro Dios, reconociendo que en medio de esta situación Dios es el que tiene el control de todas las cosas, y que estas situaciones a nosotros como creyentes nos ayudan a afirmarnos cada día más y más en los caminos del Señor. Y aquellos que de pronto se han alejado, pues que se puedan acercar un poco más. Y aquellos que de pronto nunca le han buscado y que en medio de esta situación, pues Dios les está dando una oportunidad para que en este momento se puedan acercar a Él. Y yo quiero decirles, hermanos, que en medio de esta situación que estamos viviendo, el Señor es nuestro refugio en estos momentos de caos y confusión. Que el único lugar donde podemos nosotros decir que estamos mejor y que estamos bien es en la presencia del Señor. Es verdad que necesitamos unirnos en oración y que estos momentos también nos ayuden para aprovecharlos para un acercamiento más al Señor. Porque no solamente en los templos se busca al Señor. Desde nuestras casas podemos nosotros buscar al Señor. Es verdad que la Biblia habla de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero aún de nuestra casa podemos aprovechar nosotros para tener un acercamiento más al Señor, y que también esta situación nos ayude para que nosotros podamos pasar tiempo en familia y aprovecharlo bien. Hay cosas que humanamente pasan que no entendemos, pero sabemos que Dios está con su pueblo. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Está con su pueblo en todo lugar donde se encuentre. El Salmo 92, versículo 1 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Eso es un salmo de confianza, de fortaleza en el Señor, de que Él ha sido un refugio a través de todas las situaciones que ha enfrentado la iglesia a través de los tiempos: persecuciones, impedimentos,
todo lo que el enemigo a veces pone para que la iglesia avance, pero en el Señor siempre encontramos un refugio. Hay una historia que leía yo de un barco que iba navegando en medio de una tormenta. Los marineros y el capitán estaban luchando contra las fuertes olas y se acercó una señora preocupada, se acercó y le preguntó al capitán y le dijo que cómo estaba todo. El capitán, en medio de la lucha que tenían contra las olas y la tormenta, el capitán le dijo: todo está en las manos de Dios. Y la señora dijo: ¿tan grave es la situación que está pasando? Y el capitán volvió y le dijo: no se preocupe, señora, que todo está en las manos de Dios. Aún en la calma, todo está en las manos de Dios. Los hijos del Señor, los hijos de Jesús, tenemos toda nuestra confianza puesta en el Señor. Las situaciones que vivimos nos ayudarán a nosotros para volvernos más fuertes y a confiar más en el Señor. Eso no puede a nosotros debilitarnos, ni a nosotros hacer que nuestra fe mengüe, que por qué vienen estas situaciones. Antes, todo lo contrario. Todo esto servirá para que nuestra fe sea aprobada y para que cada día podamos nosotros fortalecer nuestra fe en medio de esta situación. Toda esta situación que estamos viviendo y que estamos escuchando a diario son alertas que el Señor está enviando al mundo, y son alertas para que nosotros cada día nos aferremos más de la mano del Señor. Es verdad que Jesús nos garantizó que en el mundo tendríamos aflicción. En el Evangelio de San Juan capítulo 16, verso 33, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Eso lo dijo el Señor. Es decir, el único lugar donde podemos encontrar paz en medio de la tormenta es al lado del Señor Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Es decir, que el Señor no nos garantizó a nosotros que íbamos a pasar por un camino lleno de rosas. Un camino, a veces el camino se torna espinoso y difícil, pero el Señor sí nos garantizó que Él, en medio de esa situación que pudiéramos vivir, podíamos encontrar la paz verdadera en Él, que Él era la paz, como lo dice su palabra en San Juan capítulo 14, verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, porque solo el Señor Jesús nos da a nosotros la verdadera tranquilidad en estos momentos que estamos nosotros viviendo. Esa paz verdadera solo la podemos encontrar al lado del Señor Jesús. Y yo quiero que a través de este mensaje que estamos escuchando en esta hora, que podamos nosotros recibir en nuestro corazón y en nuestra vida esa paz y esa tranquilidad de que tenemos al Señor. Que como el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Que en este momento, en medio de esta situación, podamos nosotros encontrar ese refugio y esa paz que solo produce el Señor Jesús en el corazón del hombre. Es verdad que nosotros nos preocupamos y pensamos: ¿qué vamos a hacer en medio de la crisis que vivimos? Ya para mañana anunciaron hasta los supermercados cerrados y seguramente habrá preocupación en algunos hogares. ¿Qué vamos a comer? ¿De dónde va a salir la provisión? Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que el Señor no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios en medio de la crisis nunca desamparará a su pueblo. De esas cosas, y podemos nosotros tener la seguridad que Dios está con su iglesia. Dice la palabra de Dios en Habacuc capítulo 3, verso 17, verso 19. En esa oración que hace Habacuc de confianza en Dios, y dice la palabra de Dios: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Dice Habacuc en medio de esa oración, y qué bueno que nosotros pudiéramos decir lo mismo. Esta parte final del versículo 18 de Habacuc capítulo 3. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué bueno que pudiéramos decir eso. Seguramente habrá muchas familias con escasez. Habrá muchas familias que de pronto tendrán escasez económica, no hay dinero, pero podemos estar confiados que Dios no va a desamparar a su pueblo. Y qué bueno que podamos decir como Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que esta situación antes sea una oportunidad que Dios nos está dando para nosotros mostrarle al enemigo que con nosotros está el Dios Todopoderoso. Hay una historia en San Lucas capítulo 8, verso 22, porque en esta historia podemos ver cuando Jesús va con sus discípulos que van en la barca y Jesús se sube en la barca y Jesús les dice, pasemos al otro lado del lago, y ellos partieron. Y cuando iban navegando, él se durmió, dice la Biblia, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Una tormenta tremenda se levantó en medio del lago, la otra versión dice en medio del mar, pero cuando ellos se acordaron que el Señor iba con ellos, podemos ver que seguramente ellos eran marineros expertos, porque muchos de ellos tenían de profesión pescadores antes de que el Señor los llamara, y seguramente tenían habilidad en el mar, conocían el manejo, que había que hacerle una barca en medio de la tormenta. Pero vemos en la palabra de Dios que las habilidades y la fuerza que ellos pusieron de pronto para librarse de esa tempestad fue insuficiente. La habilidad en ese momento no fue suficiente para poder ser librados ellos en medio de esa tempestad. Pero alguno de ellos se acordó de que Jesús iba con ellos y le despertaron. Y la Biblia dice que Jesús se levantó, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Pero el Señor Jesús le dice, ¿dónde está vuestra fe? Es decir, ¿ustedes por qué dudan en medio de una tormenta? Yo voy con ustedes. Y ellos atemorizados y se maravillaban y se decían unos a otros, ¿pero quién es este que aun los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Las fuerzas y las habilidades humanas son limitadas, pero debemos tener en cuenta que el Señor Jesús tiene todo poder en el cielo y en la tierra, que todo está en las manos del Señor, que Él tiene poder sobre la naturaleza. Los discípulos se asombraron, ¿pero quién es este? No sabían quién era, no tenían esa revelación que nosotros tenemos. A pesar de ver maravillas, a pesar de ver milagros, pero hermanos, nosotros tenemos la revelación del nombre más grande que hay en el cielo y en la tierra, y para nosotros sabemos que el nombre de nuestro Dios es Jesús, y sabemos quién es Él, que es el Dios Todopoderoso. Así que nuestra confianza podemos decir que está puesta en el Señor. Nos podemos preguntar a veces en ciertas situaciones que nos toca enfrentar en la vida, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer, hermano? Pero quiero recordarles en esta hora que estamos seguros con Jesús en medio de la crisis, que estamos seguros y confiados que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. El Salmo número 46, versículo 10, Jesús le dice a sus discípulos, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La verdadera tranquilidad, hermanos, y la verdadera paz en este momento difíciles, la podemos encontrar solo en la presencia del Señor. Termino con estos versículos de confianza en el Señor. El Salmo 62, versículos 5 al 7 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza.
Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Y dice el versículo 7, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Escuche lo que dice, hermano. Qué bonito salmo de la palabra del Señor. Que aún en medio de la crisis, y dice Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Refugiémonos en Jesús. Él tiene el control de todas las cosas. El profeta Isaías, en el libro del profeta Isaías, el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay una profecía cuando llegó la destrucción de Nínive. Y en esa profecía sobre la destrucción de Nínive, donde Dios, dice la palabra que Dios estaba derramando de su ira, pero en medio de esa destrucción que había, pero hay una palabra de aliento de parte de Dios. Y en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7, y dice la palabra del Señor, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce, escuche lo que dice la Biblia, conoce a los que en Él confían. Es una promesa de parte del Señor en medio de una crisis que estaba viviendo, una destrucción, donde venía la ira de Dios, pero el Señor tuvo en cuenta aquellos que le buscan a Él de corazón. Y en medio de esa profecía de ira, de juicio de Dios, el Señor les dijo a su pueblo, pero no se preocupen que Jehová es bueno y es fortaleza en el día de la angustia. Él te conoce, Él me conoce, Él nos conoce. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida. Dice la palabra de Dios, y conoce a los que en Él confían. ¿En quién has puesto tu confianza en estos días? Esperamos que esa confianza la hayamos puesto completamente en el Señor. Que podamos nosotros decir, en Jesús está mi esperanza. Podamos decir que estoy seguro con Jesús en medio de la crisis, en medio de cualquier situación que nosotros vivamos. Yo quiero hacer una oración. Ahí a los que están viéndonos en este momento y que han escuchado este mensaje de la palabra del Señor, quiero orar por ustedes. Que el Señor ponga paz en cada vida y en cada corazón de todos aquellos que se han conectado a este devocional. Ahí en el lugar donde usted se encuentra, yo le voy a invitar que incline su rostro y vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, mi refugio está en ti. Señor, mi confianza está puesta en ti, oh Dios. Es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Señor, tú dices en tu palabra que tú eres bueno, que tú eres nuestra fortaleza en el día de la angustia y que tú conoces a los que en ti confiamos. Mi confianza está puesta en ti. Mi fe está puesta en ti, oh Dios. Confiamos, oh Dios, que tú nos vas a sacar victorioso, que tú nos vas a ayudar, Señor, a salir victoriosos, Señor, de esta prueba, a salir victoriosos de esta leve tribulación momentánea que estamos viviendo, Señor, que seguramente ha afectado familias, hogares, Señor. Pero qué bueno que este tiempo sirva para que las familias se unan, para que las parejas, Señor, en familia se unan, oh Dios, para que ya, Señor Jesús, dejemos a un lado, Señor Jesús, tantas discusiones, tantas peleas, Señor,
Señor, danos paz, danos tranquilidad. Ayúdanos, oh Dios, que podamos encontrar un refugio, Señor Jesús, en este momento, en medio de la crisis, Señor, que estamos viviendo. Mi confianza está puesta en ti, oh Dios. Estamos seguros, oh Dios, de tu mano poderosa. Bendito sea tu nombre. Bendito sea, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús.